Muy buenos días, bienvenidos a la iglesia Nuevo Amanecer. Feliz domingo, feliz día soleado que tenemos aquí, el perfecto día para adorar el nombre del Señor, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Así que en esta mañana nos alegramos de estar en la casa de Dios. Los que nos están viendo a través del internet, a través de Facebook, de YouTube, sean todos bienvenidos. Que Dios sea con ustedes en esta mañana y con cada uno de los que estamos aquí. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él hable, que Él sea con nosotros y que su Espíritu descienda en medio de nuestras alabanzas. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Y Padre, buscamos tu guianza, Señor. Buscamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, esta mañana, Señor. Nos hable, Señor Padre. Que nuestras mentes estén abiertas, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Esta mañana reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Que tú eres todo, Señor. Tú eres lo mejor. Tú eres, Señor, nuestra mejor porción, Padre. Y hoy escogemos estar en tu presencia, Padre. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a aplaudir. Como sol al amanecer, tinieblas ciudad ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar. Como el sol al amanecer,
Jesús, amén. Ay, sí, Señor. Dice el Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo. Que Dios pueda Él hacer un nuevo corazón en nuestras vidas, amén. Porque a veces nosotros tenemos un corazón duro, un corazón terco, pero que Dios pueda crear un nuevo corazón en nuestras vidas. Así que en esta mañana dile: Dios, crea en mí un corazón nuevo, amén. Oh, 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 oh. Crea en mí corazón limpio, Dios, vuélveme gozo de tu salvación, una vez más dice: crea en mí corazón limpio, Dios, vuélveme gozo de tu salvación. Y no quites de mí tu espíritu, el gozo de tu salvación. Que mi vida es una ofrenda de alabanza para ti. Que mis labios te alaben y proclamen salvación. Que mi vida sea una ofrenda de alabanza para ti. Que mis labios te alaben y proclamen salvación. Na, 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 nosotros un nuevo corazón, oh Dios. Díselo. Crea en mí un corazón limpio, Dios, oh Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, Crea en mí un corazón limpio, Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, Es necesario que podamos decirle: Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio. Porque venimos a veces con un corazón quizás sucio, con un corazón lastimado, pero que Dios pueda darnos ese nuevo corazón, un corazón limpio. En esta mañana creo que necesitamos todos ese toque del Señor en nuestras vidas. Y hay poder en la presencia de Dios. Cuando sí y yo le cantamos, su palabra dice que Él desciende. Que Él desciende en medio de las alabanzas de su pueblo. Hay poder en la presencia de Dios. Hay poder en su palabra. Hay poder en su sangre. Y hay poder en la resurrección. Y porque Él vive, usted y yo, nosotros también vivimos. Amén. Sí, Señor.
palabras son verdad y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios. En su gloria podemos ver, dice, hay poder, hay poder, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene con su poder. Él me libra de todos mis temores.
ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Díselo a Él en esta mañana. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Dice, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Por qué no le dices ahí donde tú estás? Dile, Señor Jesús, mi corazón, Señor, mi vida, Señor, te la entrego a ti. Esta mañana, Señor, la dedico, Señor Padre, para estar en tu presencia, Señor, agradar tu corazón y decirte, Padre, aquí estoy, Padre, con manos alzadas, Señor. Quizás sin nada que dar, sin nada que ofrecer, solamente un sencillo corazón, un corazón contrito y humillado, que Dios no va a despreciar. Dile, Dios, aquí estoy, te ofrezco mi vida, Señor. Estoy, sí, oh Dios, te ofrezco a ti mi vida, sí. Eres digno, Jesús, eres digno, Dios. Vamos a cantar en la parte de ese coro, decir, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Quizás tú y yo estamos pasando por tiempos quizás difíciles y dices, ¿quién podrá ayudarme? ¿O cómo podré salir yo de esta? ¿O cómo Dios va a cambiar esa situación? Pero lo estamos cantando, que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en su presencia, que hay poder en su resurrección, que hay poder en su sangre, que hay poder en su palabra y que hay poder en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Porque no lo cantamos con todo el corazón, díselo. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su
hay plenitud, Señor, de gozo, Señor Padre. Llena, Señor, nuestras copas. Que nuestras copas, Señor, rebosen, Señor, de tu Espíritu Santo, rebosen de tu presencia, Dios. Eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Bienvenidos a la iglesia Nuevo Amanecer. Nuestro deseo es que usted en este lugar pueda encontrar ese nuevo amanecer que es Cristo Jesús para su vida. Amén. Sean todos bienvenidos y a Él sea la gloria. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están aquí para alabar y bendecir el nombre de Dios. Es un buen día para poder alabarle al Señor. Y qué bueno que usted decidió tomar esa parte de poder estar en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Amén. Y quiero invitarles para este miércoles para que nos acompañen al estudio bíblico a las 7. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Queremos seguir creciendo en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Amén. Y a través de la enseñanza de la palabra de Dios podemos aprender de ella. Así que yo le invito para que el miércoles esté a las 7 y pueda estar ahí en el estudio. Y el domingo a las 10:45, no se lo olvide. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Hay un verso que quiero compartir con ustedes en Hechos, el capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8 es un versículo muy conocido por todos. Hechos, el capítulo 1, verso 8. Amén. La palabra de Dios dice... ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Amén. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios, Señor, porque sabemos que no hay nada imposible para ti, oh Dios. Estamos, Señor, en tu presencia y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, Señor, nos hables, Señor, que tú te manifiestes, Señor, en nuestras vidas. Queremos ser no simplemente oidores, pero hacedores de tu palabra, Dios. Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, que nos hables, oh Dios, y nos ministres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que miramos aquí y la encontramos en este verso. Y me llama la atención porque muchas veces tenemos tendencias a olvidarnos nosotros. Pero dice su palabra, se recibirán poder. Cada cristiano, cada creyente necesita poder. Necesitamos poder. Y está en nosotros el poder ir y poder tomar nosotros ese poder que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. Dios lo tiene dispuesto para usted y para mí. Y tenemos la tendencia a olvidarnos, ¿cierto? A veces nos olvidamos de diferentes cosas. Nosotros a veces nos olvidamos de muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si pudiéramos enumerarlas, a veces tenemos tendencias a olvidarnos. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que miró de primera mano el poder de Dios desplegado a través de todo el tiempo y a través hasta la actualidad. El pueblo de Dios sigue la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Necesitamos orar sobre la nación de Israel, por la nación de Israel que está siendo atacada. Pero ¿sabe qué? Es el pueblo de Dios y Dios tiene su mano sobre ellos. Y Dios va a desplegar su poder sobre esa nación. Y usted, mi hermano, aunque usted no lo crea o no lo sepa, pero usted y yo somos el Israel espiritual de Dios. Y necesitamos nosotros creer e interceder y saber que hay un poder de parte de Dios para usted y para mí. Batallamos, pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pasamos por diferentes situaciones en nuestras vidas que necesitamos el poder de Dios. Hace unas semanas atrás estaba yo caminando y usualmente salgo a caminar y estoy escuchando la escritura, estoy escuchando un devocional o estoy escuchando música y este canto comenzó a tocar. Y hay momentos en la vida de uno que Dios comienza a ministrar a través de un canto y a veces cantamos muchas veces muchos cantos
si no los tenemos proyectados, ¿qué voy a hacer? No sabemos qué hacer. Pero Dios quiere, mi hermano, ministrar en nuestras vidas, quiere hablarnos a través de su palabra. Y Dios estaba hablando a mi corazón hace unas semanas atrás, hace unos días atrás. Dios estaba hablando porque Dios nos dice que Dios tiene poder. Amén. Dios tiene poder, dice el Señor, dice: recibirás poder. Vamos a recibir poder. Y el pueblo de Dios y usted, mi hermano, necesitamos ser recordados que Dios quiere hacer algo. Hay poder. ¿Cómo se llama? El confesar es bueno. La actualidad ya no se hace eso, ¿no? Porque pobre de ti que vayas a hacer esto, ¿no? Pero en la escuela había veces que nos peleábamos a puños. Nos peleábamos, nos lidiábamos. Yo desde de primaria, yo me acuerdo que ya era yo un pugilista en la escuela. Me acuerdo yo que en tercer año le pegué un gancho a un nieto de una profesora. Ahí lo dejé. Me acuerdo haberme peleado varias veces. En la secundaria me peleé, y en la prepa, como era chaparrito y gordito, todos ahí sí le daban carrilla a una. Aquí lo que le hacen a los chamacos no es nada, ¿ok? No me salgan de que me hicieron bullying porque me dijeron eso. No, allá en la escuela a mí me hicieron, ¿ok? Y por 3 años me daban carrilla porque les digo, era chiquito, gordito, bonito, y me daban carrilla. Éramos puros hombres en la escuela, y entonces tenían que darle al más chiquito, y me decían el gordito, y ahí va el gordito, y el gordito, y me daban carrilla. Pero en mi tercer año yo me tuve que poner los guantes con uno más viejo que yo, y nos pusimos los guantes. Ahora, algo que me decía mi papá cuando decía, si me pegaban en la escuela, me decía mi papá, como le digo, confesar es bueno. Ahora ya dice, ay, no hagas eso, pobrecito. Pero mi papá me decía, muéstrales que en Cristo hay poder. Y hay poder. Y a veces tenía que hacerlo. En el barrio donde vivía también me lidié a golpes porque tenía uno que defenderse. Pero mi hermano, no se trata de golpes, se trata de poder recordar que en Cristo hay poder. Amén. Cuando usted y yo nos encontramos en las pruebas, en luchas, en dificultades, en diferentes situaciones en nuestra vida, si usted escuchó este canto, dice, cuando estamos pasando por desiertos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, necesitamos recordar que hay poder en el nombre del Señor. Y déjeme decirle algo, necesitamos nosotros el poder acordarnos, así como el pueblo de Israel necesitaba ser recordado en cada ocasión y poder mostrar el poderío de Dios. Fíjese, el pueblo de Israel, cuando estaba caminando con Dios, cuando estaba sirviendo a Dios, las cosas iban bien. Pero cuando se comenzaba a olvidar de Dios, el pueblo comenzaba a caer. Entonces el pueblo de Dios comenzaba a clamarle a Dios, y Dios levantaba a alguien, a un líder que pudiera llevarlos una vez más hasta la presencia de Dios, para que pudieran poder recordar lo que Dios había hecho. Hace unos días recordé algo, o se me recordó, o escuché algo que había leído anteriormente. Cuando D.L. Moody, uno de los grandes evangelistas de hace siglos pasados, él decía, cuando él comenzaba a predicar, decía, hijo, recuerda. Y mi hermano, en ese día yo quiero decirle, recuerda. Así como hace unos días el Señor estaba recordándome que hay poder en el Señor. Hay poder en el Señor. Usted y yo necesitamos recordar algo tan tremendo de lo que Dios ha hecho. A veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Cuando estamos pasando por el problema, por la situación, nos olvidamos de que tenemos un Dios poderoso. Y necesitamos recordar. En Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el verso 5, nos habla acerca del rey Josafat.
cuando el rey Josafat se vio rodeado por 3 naciones, algo como lo que está pasando ahora en el pueblo de Israel, cuando está siendo atacado. El rey Josafat se presentó delante de Dios y le dice en el verso 5, dice: en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y le dijo. De ahí en adelante usted podrá ver cómo Josafat le comienza a recordar los poderosos hechos de Dios. Él le comenzó a recordar a Dios los poderosos hechos. Ahora, mi hermano, yo creo que no necesitamos recordar los poderosos hechos. No necesitamos recordarle a Dios, que Él es poderoso, que Él puede hacer. Pero usted y yo necesitamos recordar que tenemos un Dios poderoso. Que no se nos olvide que Él es poderoso para levantar, Él es poderoso para restaurar, Él es poderoso para hacer maravillas. Y al estar escuchando yo este canto, encontré que podemos ver que hay 5 cosas que son poderosas para usted y para mí. Número 1, si usted está tomando nota, déjeme decirle, número 1, hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Necesitamos recordar que hay poder en esa sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. A través de la sangre de Cristo, usted y yo hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido purificados, gracias a Dios, por su sangre. Amén. Porque su sangre nos da entrada, nos da el poder presentarnos delante de Dios, nos ha limpiado. Mis hermanos, para poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo de Dios, el sacerdote necesita levantarse y limpiarse, lavarse. La sangre de Cristo nos ha limpiado a usted y a mí. Amén. Fíjense lo que dice la Escritura. En Él tenemos redención mediante su sangre. Su sangre nos ha dado una redención, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. La sangre de Cristo, mi hermano, tiene poder. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando usted y yo clamamos a Dios a través de la sangre de Cristo, hay poder en esa sangre. Usted y yo necesitamos recordar que hay poder en la sangre de Cristo. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, una de las plagas era que el primogénito de toda familia, de todo animal, iba a morir. Pero en ese tiempo, en la Pascua, conocemos que el Señor le dijo: van a matar a un cordero. La sangre va a ser puesta en el contramarco de la puerta. Y cuando pase el ángel, va a mirar que la sangre de ese cordero está puesta. Y todas las personas dentro de su hogar iban a vivir. Amén. Hermano, la sangre de Cristo, cuando usted y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo, hay protección, hay ayuda para usted y para mí. Amén. No importa lo que usted y yo estemos pasando. Quizás estemos pasando por un desierto, quizás hayamos pasado por un desierto. Ha sido la sangre preciosa de Cristo que nos ha redimido y hemos sido comprados con precio de sangre. Amén. Hay poder en esa sangre. Y necesitamos recordarnos, mi hermano, cuando tú te encuentres, cuando tú te estés enfrentando a una prueba, a una lucha, a una situación difícil, quizás sea una enfermedad, sea cualquier situación, alguna cosa, necesitas recordarte que la sangre de Cristo, hay poder en su sangre. Amén. Y clamamos a la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Es poderoso Dios. Porque hemos sido lavados, hemos sido limpiados por esa sangre. Número 2, no simplemente hay poder en la sangre de Cristo, pero también, mis hermanos, hay poder en su resurrección. Hay poder en la resurrección. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, mis hermanos, derramó su sangre. Él fue sepultado y por 3 días se encontró en un sepulcro, pero Él se levantó de los muertos y hubo resurrección. Es por eso que usted y yo estamos aquí. Si no hubiera habido resurrección, mis hermanos, nuestra fe fuera en vano.
Pero mi hermano, Cristo no está en una tumba. Cristo no se quedó en una cruz. Él ha resucitado y a través de su resurrección usted y yo tenemos vida. Usted y yo, mis hermanos, aunque estemos muertos, dice la Escritura, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Si tú estás en Cristo, tú vas a vivir por la eternidad. Nos dice en Juan el capítulo 11, verso 25. Dice, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga esto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo, mi hermano, vamos a vivir por la eternidad. Cuando usted y yo muramos, mis hermanos, vamos a pasar a una eternidad con Cristo. Porque hemos recibido, porque usted ha creído. Si usted ha creído en Cristo, usted cuando muera va a pasar a una eternidad con Cristo. Y mi hermano, necesitamos saber que hay poder en la resurrección. Gracias a Dios que venció la muerte. Cristo venció la muerte. Amén. Y usted y yo, mi hermano, somos victoriosos. Tenemos victoria a través de la resurrección. Hay vida para usted y para mí. Pablo mismo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaría por la eternidad en la presencia de Dios. Y mi hermano, nuestro deseo, ojalá, muchas veces dicen las personas, los que ya están cerquitas, dicen que ya se van a morir: no, pues ya quisiera morirme para estar en la presencia de Dios. Pero hay personas, cuando no tienen a Cristo, mis hermanos, hay una gran diferencia cuando muere una persona con Cristo y cuando muere una persona sin Cristo. Cuando una persona, mi hermano, pierde una persona que no ha estado en Cristo, ¿sabe qué? Sí hay dolor, hay separación, pero ¿sabe qué? Eso dice, ya pasó. Pero déjame decirle, mi hermano, un día de esto yo voy a predicarle acerca de qué es lo que pasa cuando usted y yo morimos. Una persona en Cristo. Amén. Una persona en Cristo. Cuando una persona muere en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Y la Escritura nos lo dice. Hay personas, mis hermanos, que todos están mandando todo el mundo al cielo. Y déjame decirle, no necesitamos vender humo. No todas las personas que mueren van con Cristo. Y tampoco todos los que mueren le vas a poner que en paz descanse. Y necesitamos que el Señor dice: el que cree en mí. Oiga eso, el que cree en mí. Aleluya. Ahí está la clave. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo escribió a 1 Corintios, el capítulo 6, verso 14, dice: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también. ¿Quién? A nosotros. Mis hermanos, usted y yo seremos levantados en el día cuando Cristo venga por su iglesia, mi hermano. Usted y yo seremos levantados. Los cuerpos que quedaron, los polvos que quedaron ahí, van a ser levantados. Dice la Escritura que los sepulcros harán sus muertos, los mares harán sus muertos y van a ser levantados. Mis hermanos, el poder de la resurrección de Cristo hará eso por usted y por mí. Me emocioné. Hay poder, mis hermanos, en su palabra. Número 3, hay poder en su palabra. Debemos saber, mi hermano, que hay poder en la palabra de Dios. Muchas veces no le damos el poder a la palabra que Dios tiene. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Hay poder en la palabra del Señor. Hay poder, mi hermano, cada vez que usted leemos y yo la Escritura. Hay poder, hay una palabra que nos ministra, hay una palabra que nos habla, hay una palabra que nos alimenta. Y necesitamos nosotros poder tomar de esa palabra que Dios tiene para usted y para mí. Debe de ser nuestro deseo, mis hermanos, como el salmista escribió: como el ciervo brama sobre las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debemos de clamar, mi hermano, que Dios nos dé hambre por su palabra. Amén. Necesitamos tener hambre por la palabra de Dios. Yo no sé si usted se levantó con hambre en esta mañana. Pero yo me levanté con hambre, gracias a Dios. Comienzo a moverme y me da hambre. Y me dan ganas de comer algo. Mis hermanos, cuando usted y yo nos levantemos en la mañana, necesitamos tener hambre por la palabra de Dios. Necesitamos tener y poder saber, mi hermano, que cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios.
Hay poder en la palabra. Si usted y yo no utilizamos la palabra, mis hermanos, ¿cómo vamos a saber que hay poder? ¿Cómo vamos a saber, mi hermano? Oregon tiene una agencia donde hay gente que paga dinero y el Estado le regresa dinero. Pero el problema es que ahí está bien. Y Holly un día entró a ese sitio donde está ese dinero del Estado, y comienza a poner mi nombre y me dice, ahí está tu nombre y hay un dinero ahí para ti. Y dice, hay un dinero para tu papá también. Y hay un dinero para esta persona. Y comienza, hay dinero. ¿Y cuánto será? Hey, $100 son $100. Eso dirá, no es nada. Pero préstame para acá, $100. Y voy a decir lo que voy a hacer yo con $100. Pero ¿sabe qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ir y tomarme de ese recurso que existe ahí, que es mío. Mi hermano, Dios nos ha dado su palabra. Amén. Pero ¿sabe qué? Si tenemos su palabra ahí bien guardada todos los días, si no leemos su palabra, si no entramos a su palabra, mis hermanos, nunca vamos a descubrir el poder que hay en la palabra de Dios. Y el poder en la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 105, Salmo 119, verso 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es luz en mi sendero. La otra versión dice, lámpara es a mis pies que tu palabra. Mis hermanos, cuando usted y yo tenemos la palabra, no simplemente la tenemos, pero la comenzamos a memorizarla, comenzamos a vivir, comienza a caer. Mis hermanos, no simplemente ahí tenerla almacenada, pero comience a convertirse en algo vivo, en un alimento. ¿Cuántas veces vamos al refrigerador y vamos a la alacena y miramos, abrimos el refri de par en par? Y luego va a la alacena y abre la alacena. Y al final dicen, ¿comiste? No. ¿Por qué? Ahí está. Necesitamos hacer algo, ¿no? Necesitas sacar algo para poder hacer algo. Mi hermano, mire, ahí está la palabra. Tenemos como 15 Biblias por personas en nuestras casas. Exageración. Pero ahí tenemos, y yo no sé por qué Dios no me habla. Yo no sé por qué Dios no hace. Abre la palabra. Hay poder en la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando usted y yo miramos su palabra, mis hermanos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Cuando nos encontramos en diferentes situaciones, la palabra de Dios nos va a dar vida. Es alimento para nosotros, es ayuda para nosotros. Oh, mis hermanos, el poder tomar. A veces que va a haber palabras que a veces no nos va a gustar. A veces va a ser algo así como una latita de atún que no me gusta. Amén. A mí no me gusta el atún de lata. Por eso me salí de la casa. Me daban latas de atún así. Aquí se atoraba. Dije yo, cuando yo comience a comprar comida, no voy a comprar yo atún de lata. Y hasta la fecha soy pobre y delicado. Pero mi hermano, la palabra de Dios, muchas veces no nos va a gustar la palabra de Dios. Ay, Señor, ¿por qué me das esta palabra? Pero ¿sabe qué? Va a ser de ayuda, va a ser de beneficios. Tal vez no te guste el brócoli, tal vez no te gusten las acelgas, tal vez no te gusten las espinacas, pero qué buenas son cuando están preparadas. Cuando comienzas a probar, muchas veces la palabra de Dios no te va a saber, pero ¿sabe qué? Es buena, es alimento para nuestras vidas, porque más adelante usted la va a necesitar. Su palabra nos dice en Jeremías, el capítulo 23, verso 29, dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Mis hermanos, afirma el Señor, hay poder en la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es un martillo, mi hermano, es como fuego que comienza a derretirnos. Mi
Hermano, cuando leemos su palabra y la palabra de Dios nos mira, no simplemente nos habla, nos ministra, pero podemos vernos a través de la palabra de Dios. Número 4. Hay poder, mis hermanos. Recuérdenlo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre, amén. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la resurrección de nuestro Dios. Hay poder en la palabra. La palabra que se convierte en vida para nosotros. Pero también hay poder en la presencia de Dios. Número 4, hay poder en la presencia de Dios. Debe de ser nuestro deseo el correr a la presencia de Dios, el poder estar en su presencia. El salmista en Salmo 84 dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Mis hermanos, hay algo especial en la presencia de Dios. Tú no puedes estar en la presencia de Dios sin que no pase nada, mis hermanos. No puedes estar en la presencia de Dios y no poder ser transformado. No puedes estar en la presencia de Dios y no ver la gloria de Dios. El mismo Jacob, mis hermanos, se encontraba teniendo una visión, y Jacob dijo: he estado en la presencia de Dios y no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces estamos en la presencia de Dios y no nos damos cuenta? Porque necesitamos saber y reconocer que hay algo tan especial en la presencia de Dios. Debemos de correr a la presencia de Dios. Mis hermanos, Moisés reconocía y sabía la importancia de la presencia de Dios. Moisés le dijo al Señor en Éxodo capítulo 33, verso 14. Le dice el Señor: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Pero ¿sabe qué? Antes le decía a Moisés, le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lugar. Señor, si tú no estás con nosotros, yo no quiero ir. Señor, si tú no estás con nosotros, no podemos hacerlo. Mi hermano, necesitamos reconocer que sin la presencia de Dios no podemos ir a ningún lado. Sin la presencia de Dios, mis hermanos, no podemos vivir usted y yo. Tú vas a tener una vida, pero va a ser una vida simple y sencilla, pero en la presencia de Dios. Dijo el salmista en Salmo 16, verso 11, que en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo. Y ¿sabe qué? Más adelante dice: delicias que a tu diestra. El poder disfrutar la presencia de Dios, el poder estar en su presencia. El salmista miraba, mis hermanos, y muchas veces no nos damos cuenta, pero dice el salmista, dice: aún el gorrión haya nido en tus casas. Mis hermanos, ¿cómo puede ser que pájaros puedan buscar la presencia de Dios? ¿Cómo puede darse cuenta el salmista, mis hermanos, que los mismos animales claman a Dios y alaban a Dios? Toda la creación, mis hermanos, alaba a Dios en su presencia, y nosotros estamos... Necesitamos recordar, usted y yo, mi hermano, debemos de ver la diferencia que hay de estar en la presencia de Dios y no estar en la presencia de Dios. Entre más nos alejamos de la presencia de Dios, mis hermanos, nos convertimos en más inmunes. Nos convertimos, mis hermanos, en simplemente ya no tenemos sentimiento, ya comenzamos a perder. La presencia de Dios nos da una sensibilidad a nuestra vida. Somos sensibles al Espíritu de Dios. Usted y yo somos sensibles. Usted va a notar la diferencia. Hay poder en la presencia de Dios. El poder disfrutar, mi hermano, de las grandes cosas que Dios tiene. El poder estar en su presencia. El no partir de su presencia. Es decir, mi hermano, no necesitamos morir para estar en la presencia de Dios. Usted y yo podemos vivir en la presencia de Dios. Usted y yo podemos crear una atmósfera donde la presencia de Dios pueda sentirse.
Hay personas que en sus casas, mis hermanos, ponen unas velitas para que dé una bonita esencia. Aunque la casa esté tirada, fíjese bien, aunque la casa esté tirada, póngale una velita y usted va a oler la diferencia. Deje que todo esté tirado, pero la velita va a hacer la diferencia, porque va a tener un aroma. Usted llega, huele rico. Usted no comienza, híjole, no recogieron aquí, pero qué rico huele. Hay una diferencia cuando está la esencia de la presencia de Dios, cuando usted y yo invitamos la presencia de Dios. Y número 5, mis hermanos, número 5, mis hermanos, vamos a aprender que hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Mire, mi hermano, hay algo. Mientras yo estaba caminando, yo no sé si ustedes, los que han sido criados acá o trabajado acá, van a escuchar John Hancock. Y yo escuchaba cuando recién comencé y decían a la persona, les decían, pon tu John Hancock, lo que significaba tu firma, ¿cierto, americanos? ¿Cierto? John Hancock. Nosotros los latinos o mexicanos hemos dicho, pon la poderosa. Pon la poderosa. La firma tiene poder, ¿cierto? Amén. Hay poder en la firma. Hay poder en la firma. Pon tu firma, te dice. Cuando tú estás firmando algo, tú estás dando poder. Tú estás entregando un poder. Mis hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo, pero hay poder en el nombre de Jesús. Mis hermanos, cuando usted y yo clamamos al nombre de Jesús, mis hermanos, no hay nada que se resista al nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, porque hay poder en ese nombre que ha sido dado sobre todo nombre, mis hermanos, que es Cristo Jesús. Y cuando usted y yo clamamos a Cristo, mis hermanos, cuando usted y yo pronunciamos la palabra, mis hermanos, de Jesús, mis hermanos, no estoy hablando de Chuyito, no estoy hablando del Chucho, pero estoy hablando de Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario, que derramó su sangre, mis hermanos, que resucitó al tercer día, que nos ha dado su palabra, mis hermanos, que nos ha dado vida a usted y a mí. Y en ese nombre, mi hermano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en su nombre, mi hermano. Oh, mis hermanos, cuando usted y yo clamamos al nombre de Jesús, mis hermanos, hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay perdón en el nombre de Jesús. No hay nadie que pueda ser salvo solamente en el nombre de Jesús, mis hermanos. Hay poder en el nombre. Y cuando usted y yo pedimos algo, mis hermanos, clamamos y le decimos, no en mi nombre, no en el nombre de fulano de tal, no en el nombre de Buda, no en el nombre de Mahoma, pero decimos en el nombre precioso de Jesús. Mis hermanos, porque hay poder en ese nombre. Hay algo especial en el nombre de Jesús. Su palabra nos dice en Juan el capítulo 14, verso 13, dice, cualquier cosa que ustedes pidan, en mi nombre, dice el Señor, piden en mi nombre, yo lo haré. Mi hermano, es una promesa de parte de Dios para usted y para mí. Y todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Debemos de saber que hay una promesa. Y Él lo dijo, mi hermano. El Señor lo dijo. El Señor Jesús lo dijo. Si usted va a su Biblia y si usted tiene una Biblia que tiene color rojo o algo especial, dice Cristo lo dijo. Y Él dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, cualquier cosa, mi hermano, que usted pida en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer, porque hay poder en ese nombre. Necesitamos orar en ese nombre poderoso. Hay poder, mi hermano.
Hay poder en Cristo, mis hermanos. Mis hermanos, Dios puede hacer algo grande, porque en el nombre de Jesús, mis hermanos, el Señor levanta al desamparado, Él levanta al triste, Él levanta al enfermo. Mis hermanos, gracias a Dios por ese nombre poderoso que es Cristo Jesús. Juan, el capítulo 16, el verso 23 y 24 nos dice: en aquel día, dice, ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre, hablando de Dios, dice que mi Padre les dará todo lo que le pidan, que en mi nombre. Amén. Cuando usted y yo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús. Mis hermanos, necesitamos, para poder utilizar ese nombre, necesitamos conocer a Cristo. Para que usted y yo podamos utilizar ese nombre, necesitamos conocer a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Para poder utilizar el nombre de Jesús, necesitamos saber y conocer a aquel que se resucitó de los muertos. Necesitamos utilizar el nombre de Jesús cuando conozcamos al Dios de la palabra. No simplemente la palabra de Dios, pero al Dios de la palabra. Y mis hermanos, cuando usted y yo estemos en pedir en el nombre de Jesús, es porque estamos en su presencia, hemos conocido su presencia. Él me lo dijo y yo te lo digo a ti en el nombre de Jesús. Mi hermano, póngase de pie en el nombre de Jesús. Mi hermano, vamos a cantar este coro, pero al cantar este canto, no simplemente lo cante, pero yo le voy a pedir que usted se conecte y que pueda decir eso: hay poder en tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. No simplemente lo cante de aquí, cántelo con el corazón y dígalo: Señor, yo creo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Una vez más cantamos: hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Mis hermanos, tenemos tendencias a olvidarnos, olvidar fechas, olvidar momentos, pero lo que no debemos de olvidar, el Señor. Hay poder en su palabra, mi hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la presencia de Dios. Hay poder, mis hermanos, en la resurrección. Hay poder, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hay poder. Cuando usted y yo recordamos esas cosas, mis hermanos, eso nos va a ayudar el día de mañana cuando nos enfrentemos a diferentes pruebas, diferentes luchas, diferentes situaciones, el poder recordar que hay poder. Hay un poder disponible para usted y para mí. El Señor dice: clama a mí y yo responderé.
mis hermanos podemos responderle y poder decirle: Señor, yo quiero de ese poder, oh Dios. Yo quiero poder para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mi día a día. Necesito tu poder. Mi hermano, no se olvide. Tal vez usted se olvide de su fecha de nacimiento, de su fecha de su boda, de su onomástico, de todo, cualquier cosa, pero no se olvide del poder que hay en Cristo Jesús. Hay poder en ese nombre. Mi hermano, cuando usted se presente, tal vez delante de un enfermo, tal vez delante de una situación difícil, usted pueda clamar a ese nombre que es sobre todo nombre, saber que hay respuesta. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este día, por tu palabra, por tu presencia, Dios. Señor, sabemos que hay poder, Señor, en ti, oh Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, puedas abrir corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, ese martillo, Señor, que quebrante las rocas, Señor. Corazones duros, corazones, Señor, sean quebrantados, oh Dios, y puedan recibir tu palabra, Señor, y poder decir: Señor, hay poder en esa palabra, Señor, que pueda penetrar, Señor, corazones y vidas, oh Dios, hasta lo más profundo, Señor. Yo te lo pido, Señor,